Abran su Biblia a Juan capítulo 5, por favor. Juan capítulo 5. Juan capítulo 5 es en donde seguimos nuestro estudio versículo a versículo a través del Evangelio según San Juan. Cuando lo encuentren digan amén. Y ya que ya lo encontramos todos, vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, una vez más por permitirnos estar aquí reunidos. Te damos gracias, oh Dios, porque eres bueno y tus misericordias son nuevas cada mañana. Te damos gracias, Señor, por los testimonios de oraciones contestadas, por las almas alcanzadas, Señor, y por las personas que a través de nuestros servicios, de nuestros estudios, de lo que hacemos aquí en esta iglesia, Señor, han estado siendo discipuladas y pueden usar el conocimiento que han adquirido, Señor, para llevar también el mensaje del Evangelio a sus familias, a sus amistades y hasta donde sea que tú los envíes, Señor. Te damos gracias por lo que estás haciendo en la familia de nuestro hermano Héctor y nuestra hermana Digna. Señor, los ponemos en tus manos para que tú sigas, Padre Santo, aumentando el grupo de creyentes en ese lugar y para que sigas, Padre Santo, fortaleciendo su fe. Señor, al abrir tu palabra, nos ponemos en tus manos para que seas tú, por el poder de tu Espíritu y en el nombre de Jesús, que nos enseñes las cosas que quieres que hoy aprendamos a través de ella. Así es que abre nuestro entendimiento, pero no sin abrir también nuestro corazón para recibir lo que vamos, Señor, a escuchar hoy. Bendecimos tu nombre y lo hacemos todo en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Y la iglesia dice, amén. Muy bien, pues estamos en el capítulo 5 del Evangelio según San Juan. Hoy vamos a comenzar a partir del versículo 41, pero vamos a dar unos cuantos pasos atrás a los versículos 39 y 40 para poder tomar el hilo y ver el contexto de lo que se nos está tratando de decir aquí. En los versículos que estudiamos la semana pasada, vimos que los judíos estaban rechazando las evidencias que se les estaban presentando, que comprobaban que Jesús era y es quien él decía que era y es. El Señor les presenta testimonios acerca de por qué deberían de creer, por qué tenían razón para creer. En el versículo 31 Jesús les dice, si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Y luego procede a decirles quiénes son los que dan testimonio de Él. Eso es muy importante, porque dependiendo de quién es el que da el testimonio de Él, es la razón por la que nosotros debemos creer o no creer. Si el testimonio que es dado por Él es de testigos creíbles, es de testigos dignos de confianza, entonces no hay razón por la cual no creer, ¿verdad? Vimos que los testimonios de los que Él habló fueron el testimonio de Juan el Bautista. Vimos que el otro testimonio del que Él habló fue el testimonio del Padre mismo. Otro testigo de que Él era quien decía ser, eran las obras que Él hacía. Y por último nos dice que las Escrituras también dan testimonio de Él. Entonces creo yo que hay 4 razones muy poderosas por las que podemos estar seguros de que hemos creído en quien debemos creer y que Jesús es quien nos dice que es a través de las Escrituras. Ahora, hablando de las Escrituras, noten el versículo 39 de Juan 5, ahí el Señor les dice a los judíos y a los dirigentes de los judíos, ustedes escudriñan las Escrituras porque les parece que en ellas tienen la vida eterna, y son ellas las que dan testimonio de mí. Entonces, noten aquí que los judíos escudriñaban las Escrituras. ¿Sí se dan cuenta de eso? Noten ahí que los que dirigían la religión judía, los que dirigían a los sacerdotes, los escribas, escudriñaban las Escrituras. Entonces ellos escudriñaban las Escrituras y creían que a través del conocimiento de las Escrituras podían tener vida eterna. Y el Señor les recuerda que son ellas las que dan testimonio de mí, de Él. Entonces, en lugar de creer que en las Escrituras iban a tener vida eterna, lo que les estaba llamando a hacer es a creer en Él. Porque todo aquel que en Él cree, no se pierde, mas tiene vida eterna. Entonces, ¿no debemos creer las Escrituras? Debemos creer las Escrituras, pero debemos creerlas en el sentido de que las Escrituras son las que nos llevan siempre a Él. A través de todas las Escrituras. Leemos profecías que hablan acerca del Mesías que vendría a salvar a su pueblo de sus pecados. Desde Génesis capítulo 3, cuando el Señor le dice a Eva que su simiente va a estar en contra de la simiente de la serpiente y viceversa.
Desde ese momento, ahí está la primera promesa que se nos da de que un día iba a venir alguien que iba a pisarle la cabeza al diablo e iba a acabar con él. Entonces, las Escrituras a través de toda la Biblia nos hablan acerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo para salvar a su pueblo, los judíos, pero también para salvar un pueblo que iba a ser injertado en medio del pueblo judío que íbamos a ser nosotros los gentiles. Pero a través del Nuevo Testamento leemos frases que nos hablan de cómo el Señor Jesucristo vino a cumplir con profecías que se nos habían dado en el Antiguo Testamento miles de años, en algunas ocasiones cientos de años, sin duda. Por ejemplo, en Mateo capítulo 1, los versículos 22 y 23, se nos dice ahí, todo esto sucedió, ¿para qué? Para que se cumpliera lo que el Señor dijo por medio del profeta. Una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Emmanuel. ¿Qué significa? Dios está con nosotros. ¿Cuál profeta fue el que dijo eso? Isaías, en Isaías 7:14. En Isaías 7:14, entonces, muchos años antes, Isaías ya nos había dicho, inspirado por el Espíritu Santo, que una virgen iba a dar a luz a alguien, a un niño, ¿sí? Que iba a llamarse Emmanuel, porque en él Dios iba a venir a estar con nosotros. Por ejemplo, en Mateo capítulo 8 y el versículo 17, Mateo 8:17. De nuevo, esto, ¿para qué? Para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías. Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Cosa que se nos dice en Isaías capítulo 53 y el versículo 4. Entonces noten que las cosas que estaba haciendo Jesús estaban siendo hechas delante de aquellos que escudriñaban las Escrituras, que conocían las Escrituras, para corroborar lo que los profetas habían dicho. En el mismo Evangelio según San Juan, en el capítulo 19, los versículos 23 y 24. Cuando los soldados crucificaron a Jesús, tomaron sus vestidos y los partieron en 4, una parte para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual no tenía ninguna costura, y de arriba abajo era de un solo tejido. Versículo 24, y dijeron entre sí, no la partamos, más bien echemos suertes a ver quién se queda con ella. Y noten las siguientes palabras, esto fue así, ¿para qué? Para que se cumpliera la escritura que dice, repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Así lo hicieron los soldados. Están citando el Salmo 22, versículo 18. Entonces, todas estas escrituras que se están presentando en el Nuevo Testamento, era para que comprobaran aquellos que conocían las Escrituras del Antiguo Testamento que Jesús era el Mesías que Dios les había prometido. Y lo extraño, lo raro es que ellos escudriñaban las Escrituras, las estudiaban fielmente. Cada sábado en la sinagoga se leían las Escrituras, se trataban de explicar las Escrituras, se exponían las Escrituras. Sin embargo, cuando viene Jesús, no lo conocen. Cuando viene Jesús, les pasa por encima, ¿sí? Y esa es una de las cosas que tenemos que entender, que podemos estar estudiando las Escrituras, como lo vamos a ver más adelante, podemos estar escudriñando las Escrituras y cosas que el Señor está tratando de decirnos a través de ellas nos pasan por encima de la cabeza. ¿Por qué? Porque estamos viendo la letra de las Escrituras, pero no el espíritu de las Escrituras. Y es importante la letra, pero también es más importante el espíritu, porque la letra ¿qué trae? Muerte, pero el espíritu vivifica. Entonces, si no va la letra acompañada del espíritu, se pierde el significado real de las Escrituras. Y podemos empezar a hacernos como los fariseos eran, que usaban las Escrituras, pero para agarrar a Biblias, no tenían Biblia, tenían los rollos, ¿verdad? Imagínense, parecían bats. Agarrar a rollazos a la gente. Y trataron de hacer lo mismo con Jesús. Pero nunca se dieron cuenta que todo lo que habían estudiado a través de miles de años, todo lo que el Señor les había estado diciendo desde el principio, todo señalaba a Jesús. Y las Escrituras claramente nos hablan de que Jesús es el Hijo de Dios, Él es el Mesías prometido, Él es el único Salvador del mundo, Él es en el que debemos poner toda nuestra fe y nuestra esperanza. Y va a parecer herejía esto, pero no podemos poner nuestra fe y esperanza en las Escrituras nada más. Porque las Escrituras, así nada más, lo único que pueden traernos es conocimiento. ¿Y el conocimiento qué hace? Envanece.
Hay mucha gente que conoce mucho de las Escrituras, pero lo único que se hace lo único que logra con esto es envanecerse y ver a todos los demás como menos que ellos, porque ellos tienen el conocimiento de las Escrituras. Yo ya lo leí de pasta a pasta, de cuerito a cuerito, de palabra por palabra, me he memorizado capítulos, libros enteros, etcétera, etcétera, y yo ya lo tengo todo bien entendido. ¿Sí? En Hebreos capítulo 10, los versículos 5 al 7, noten lo que dice ahí. Por eso, al entrar en el mundo, Cristo dijo, no quieres sacrificio y ofrenda, pero me has dado un cuerpo. No te agradan los holocaustos ni las expiaciones por el pecado. Entonces dije, Jesús hablando aquí dice, mi Dios, aquí estoy ¿para qué? Para hacer tu voluntad, como está escrito de mí, ¿en dónde? En el libro. Salmo 46 al 8. Entonces podemos ver claramente, si en realidad estudiamos las Escrituras, podemos ver claramente que las Escrituras siempre van a señalar a Jesucristo como aquel que es el único que puede salvar, como aquel que Dios envió a salvar. Y no podemos entonces, si tomamos la evidencia de todas las Escrituras, de todo el consejo de Dios, no podemos ni siquiera dejar ni permitir que entre en nuestra mente que hay alguna otra manera de ser salvos excepto por Jesucristo. Porque las Escrituras mismas nos dicen que no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo por medio del cual puedan ser salvos. Entonces el que está esperanzado en Mahoma, el que está esperanzado en Buda, el que está esperanzado, perdónenme, los que vienen de la iglesia tradicional, en María, el que está esperanzado en que cualquiera de esas personas puede de alguna manera traer salvación, está poniendo su esperanza y fe en las cosas equivocadas, porque el único que puede salvar es Jesucristo. De acuerdo a lo que las Escrituras dicen. Entonces ustedes escudriñan las Escrituras, de nuevo el versículo 39, porque les parece que en ellas tienen la vida eterna. Y son ellas las que dan testimonio de mí. Noten el versículo 40. Pero ustedes no quieren venir a mí para que tengan vida. Tienen las Escrituras, las han estado escudriñando por miles de años. Creen que ya lo tienen todo entendido. Ellas son las que hablan de mí. Ellas son las que me señalan a mí como el único Salvador, como el único Dios Salvador. Pero ustedes no quieren venir a mí para que tengan vida. Es como la gente que oye, y como les he dicho antes, por un oído les entra, por el otro oído les sale, y lo oyen y de repente así como que, parece que tiene razón, o parece ser que es cierto, hay evidencia, etcétera, pero lo dicen, no, siempre no. Entonces a estos hombres el Señor les había enviado las Escrituras, les había enviado el testimonio de las obras de Jesús, les había enviado el testimonio de Juan, etcétera, etcétera, pero se rehusaban a creer. Ellos se rehusaban a creer en Jesús e ir a Él para recibir la vida que tanto querían, que tanto ansiaban tener. Querían saber que tenían la vida eterna, y la única forma que iban a tener la vida eterna es si ponían su fe en Jesucristo, y ellos se rehusaban a hacerlo. Pero recuerden, ellos se rehusaban a creer en Jesús, pero no descuidaban las Escrituras. Traten de reconciliar una cosa con la otra. Ustedes que son cristianos, que conocen las Escrituras, que se les ha estado enseñando todo el consejo de Dios, Antiguo y Nuevo Testamento, y por eso en los martes estamos estudiando el Antiguo Testamento y los domingos estamos estudiando el Nuevo Testamento. Ustedes lo entienden. Y recuerden que al que mucho les dado, mucho se les requiere también. Pero ellos se habían pasado miles de años escudriñando las Escrituras, escuchando a los profetas, viendo lo que el Señor había escrito a través de Moisés, a través de Nehemías, a través de Jeremías, todos ellos. Y de todas maneras, cuando viene el Señor Jesucristo, no lo reconocen. De hecho, el versículo 39 señala que los judíos eran diligentes en el estudio y apego a la Torá. ¿Sí? Ahí podemos ver que los judíos eran diligentes en el estudio y el apego a la Torá, que es la ley. El problema estaba entonces en su creencia de que esto era suficiente para la salvación. ¿Sí? Yo conozco la ley, yo entiendo la ley, yo creo en la ley, yo cumplo con la ley, y creían que eso era suficiente para la salvación. Pero el hecho de que no aceptaran el testimonio de las Escrituras acerca de Jesús, que es el propósito principal de las Escrituras, demostraba que no las entendían y menos que las obedecieran.
¿Escucharon eso? El hecho de que rechazaran a Jesús, a pesar de lo que sus propias escrituras decían, eso demostraba que no las entendían y menos que las obedecieran. Y porque hay mucha gente que estudia las escrituras, que memoriza las escrituras, que se esfuerza por obedecer las escrituras, porque creen que en eso van a encontrar salvación. Mis hermanos, escuchen esto, por favor. La obediencia no es algo que se requiera para ser salvo. ¡Ah! ¿Qué dijo el pastor? Que la obediencia a la palabra no es requerida para ser salvo. Porque si la obediencia fuera requerida para ser salvo, quiere decir que yo puedo esforzarme en obedecerla, y quiere decir que si la obedezco yo puedo ser salvo por lo que yo hago, y no es por obras para que nadie se gloríe. Sin embargo, la obediencia es el producto de la salvación. La obediencia es producida por la salvación. Cuando viene salvación a mi vida, cuando finalmente llego a reconocer que Jesucristo es el Señor y que Él es mi Salvador, y decido someterme a Él y honrarlo a Él, la obediencia viene por sí sola. Desafortunadamente no viene toda de un jalón, pero empieza a haber el deseo de obedecer su palabra. Y cuando vemos algo en la palabra que sabemos que no estamos honrando, que estamos haciendo en contra de ella, nos asustamos. O deberíamos de asustarnos, porque eso nos hace pensar en que estamos despreciando la gracia de Dios y no estamos siendo lo obedientes que deberíamos ser, no para ganarnos la salvación, sino porque ya somos salvos. Entonces la obediencia no se requiere para ser salvo, pero si se es salvo, la obediencia va a ser producida en nosotros por medio de esa salvación. Sí, pero entonces, ¿qué pasa con los cristianos desobedientes? Bueno, pues solamente hay dos cosas que podemos pensar acerca de ellos. Una, tenemos que ver en qué están siendo desobedientes, porque hay grados de desobediencia. ¿Sí? Tenemos que pensar entonces en qué están siendo desobedientes. Y dos, tenemos que pensar en si el grado de desobediencia es el pecar abiertamente y no tener ninguna convicción, el no tener ningún remordimiento, el no tener ningún arrepentimiento. Entonces tenemos que empezar a pensar si en realidad son salvos. Pero nosotros no vamos a juzgar a quién es salvo y quién no es salvo. Nosotros nos vamos a juzgar nosotros mismos para ver si somos salvos o no somos salvos. Entonces la pregunta aquí no es qué tan obedientes, para mí, la pregunta aquí no es qué tan obedientes estén siendo todos ustedes a la palabra de Dios, comprobando por esa obediencia de que son salvos. La pregunta para mí es qué tan obediente estoy siendo yo como resultado de mi salvación, comprobándome a mí de que sí soy salvo. Yo no sé si yo soy el único al que le pasa, pero a mí me ha pasado en ocasiones a través de mi vida en las que le pregunto al Señor, Señor, ¿en realidad soy salvo? ¿Por qué? Porque a veces tengo pensamientos que yo sé que no debería de tener. Porque a veces digo cosas que yo sé que no debería de decir. Porque ya sé que a veces me comporto no como se supone que un cristiano debe comportarse, sino de una manera diferente a como se supone que un cristiano debe comportarse. Pero no porque los demás me digan eso, sino porque el Señor me está dando convicción a mí de que eso es lo que estoy haciendo. Yo no necesito que ninguno de ustedes trate de hacerme sentir convicción, porque créanme, Dios hace un muy buen trabajo en hacerme sentir convicción cuando me salgo. No es cierto, ustedes no tienen esa experiencia, que cuando hacen algo, la convicción del Espíritu Santo los llena, los ataca, les dice, tú sabes que esto no está. Y ustedes no me necesitan a mí para hacerles sentir convicción. Y si cuando se está diciendo algo de aquí desde el púlpito, ustedes sienten convicción, créanme, no soy yo. Es el Espíritu Santo que está lidiando con ustedes, cada uno de acuerdo en el punto en donde se encuentra, en el nivel donde se encuentra. Entonces no traten de matar al mensajero, porque yo solamente soy el mensajero. Si quieren pueden hacer el mensaje a un lado, eso depende de quién. De nosotros, esa es la palabra, de nosotros. Porque todos nosotros podemos hacer el mensaje a un lado. Lo podemos escuchar y lo podemos escuchar claramente, pero lo podemos hacer a un lado si eso es lo que deseamos. Sí, entonces ahí es en donde yo pienso, Señor, ¿soy salvo? No, porque yo debería de querer y buscar hacer esto, porque esto es lo que tu palabra me dice que debo hacer, pero no tengo esa pasión por hacerlo, entonces, ¿qué me está pasando?
Pues ahí es en donde debemos de ir a Dios y debemos pedirle que Él nos revele en dónde estamos fallando y que Él nos ayude a poder seguir adelante sin fallar en esa situación jamás, ¿verdad? Pero eso es lo que se hace. Entonces ellos tenían las escrituras claramente. Ellos sabían de lo que se trataba el Mesías, pero cuando vino no lo conocieron. En el versículo 14 nos expresa claramente esto, porque al rechazar a Jesús, estaban rechazando aquello en lo que decían creer. Sí, entonces no entendían lo que las escrituras estaban diciendo. Así es que si no las entendían, ¿cómo las iban a obedecer? Si no entendemos algo, no nos damos a la tarea de obedecerla. Porque como seres humanos razonables queremos que todo quede bien claro, todo quede bien explicado, que no haya ni una sola duda. Mis hermanos, es por fe. Entonces muchas cosas tenemos que creerlas por el hecho de que están en las Escrituras y que el Espíritu Santo nos está revelando a nosotros que esta es la verdad. Entonces ellos no entendían las Escrituras, mucho menos las obedecían. ¿Y por qué? Porque estaban rechazando aquello en lo que decían creer. ¿Cómo vamos a rechazar aquello en lo que decimos creer? ¿Cómo vamos a escoger, si la Biblia es la palabra de Dios, cómo vamos a escoger las cosas que debemos obedecer y las cosas que no debemos obedecer? ¿Cómo vamos a escoger las cosas que nos parecen bien a nosotros y las cosas que no nos parecen bien a nosotros? No podemos, o las obedecemos o no las obedecemos, pero de nuevo, la obediencia a las Escrituras no nos va a traer salvación, la obediencia a las Escrituras es el producto de la salvación. Entonces ellos creían que la ley venía de Dios, la memorizaban, pero no buscaban entenderla correctamente ni la aplicaban correctamente a sus vidas y mucho menos la aplicaban correctamente a la vida de los demás. ¿Sí? Entonces no las escudriñaban, pero de nuevo miraban nada más la letra de la ley, no miraban el espíritu de la ley. La letra mata y el espíritu vivifica. ¿Sí? Entonces, no las interpretaban correctamente, ni las aplicaban correctamente a sus vidas, ¿sí? Pero siempre estaban listos para usarlas para condenar a los demás. Siempre estaban listos. ¿Qué le dijeron al hombre que iba cargando con su cama? ¿Por qué vas cargando con tu cama? ¿Que no sabes que es el día de reposo? ¿No debes andar haciendo eso? Pues yo no sé, pero el que me sanó me dijo que me la llevara, y si él me dijo que me la llevara, pues yo me la llevo. No deberías de hacer lo que te dijo. Si va en contra de la ley, no deberías hacerlo. ¿Sí? Y así cada vez que Jesús hizo un milagro, los fariseos, los escribas, los dirigentes de la religión judía y los mismos judíos no se fijaban en el milagro que se había hecho. ¿En qué se fijaban? En que la ley se había roto de alguna manera. Y usaban la ley para agarrar a bibliazos a Jesucristo. ¿Se imaginan ustedes? El que había escrito la ley con su mismo dedo ahora estaba siendo juzgado de quebrantar la ley por medio de líderes religiosos. Piensen en eso un momento. Piensen en eso un momento. Mediten en eso un momento. ¿Sí? Porque ellos creían saber, pero no sabían. Porque si hubieran sabido, no hubieran crucificado al Señor Jesucristo. Entonces, no la aplicaban correctamente a sus vidas, pero siempre estaban listos para usarla para condenar a los demás. Como lo están haciendo ahora con Jesús. No la usaban correctamente. ¿Sí? La usaban, la misma Biblia dice que es una espada de dos filos, ¿verdad? Pero es una espada de dos filos para luchar en contra del error. Es una espada de dos filos para luchar en contra de Satanás. Es una espada de dos filos para luchar en contra de nuestra carne. Es una espada de dos filos para luchar en contra de nuestro corazón, que es malvado y engañoso. ¿Quién lo puede? Pero el problema es que a menudo, como cristianos, tomamos la espada de dos filos y la usamos el uno contra el otro. Y en lugar de tasajear al enemigo, nos tasajeamos los unos a los otros con la espada. Y como es de dos filos, la damos a un lado y le damos al otro, y para cualquier lado que le demos estamos causando heridas, estamos causando dolor, estamos causando llanto. Pero es que yo lo estoy haciendo conforme a la Biblia. Bueno, pues la Biblia dice que el amor cubre
multitud de pecados. La Biblia dice que debemos amarnos los unos a los otros. La Biblia dice que debemos ser tolerantes los unos con los otros. ¿Sí? La Biblia nos dice que no debemos estar los unos contra los otros, porque nuestra lucha no es contra carne y sangre, nuestra lucha es contra principados, potestades, etcétera, etcétera, etcétera. Pero somos tan buenos con la espada, que ¿qué nos agarramos haciendo? Parecemos el zorro, ¿verdad? Y ahí nos llevamos a medio mundo con la espada. ¿Creemos que de esa manera vamos a convertir a alguien? ¿Creemos que de esa manera vamos a hacer que la persona que esté equivocada se vuelva al camino correcto? No. Por eso, ¿se acuerdan aquel salmo que dice, lámpara esa? ¿A quién? Y lumbrera a. ¿Se fijaron el pronombre que tiene ahí? Lámpara esa, mis pies. A mis pies tu palabra. Y lumbrera a mi camino. Pero lo usamos para aconsejar, ¿verdad? Lo usamos como un consejo. Acuérdate lo que dice. Lámpara es a mis pies. Pero queremos decir lámpara debe ser a tus pies. No, lámpara es a mis pies. Se trata de vernos nosotros en el espejo de la palabra antes de tratar de poner el espejo de la palabra delante de los demás. Pero de nuevo, hay suficiente conocimiento de las Escrituras como para decir, mírate en el espejo de las Escrituras, mira lo mal que te estás portando. Mira, hermano Héctor, ¿te fijas dónde la estás regando? Y yo puedo estar regándola mucho, valga la redundancia, mucho más peor. Pero como el espejo lo tengo volteado para allá, yo no veo lo que yo estoy fallando. Y esto era lo que los fariseos y los escribas estaban haciendo. Estaban juzgando a Jesús de acuerdo a la ley que él escribió. Estaban acusándolo de no obedecer la ley, de deshonrar la ley, cuando él la había escrito. Entonces estas personas siempre estaban listas para usar la palabra para condenar a los demás. ¿Sí? Así como los judíos lo estaban haciendo ahora. Y no la usaban correctamente como Pablo nos dice que debemos usarla. Porque hay una manera correcta de usar la ley. ¿Sí? Noten en 1 de Timoteo capítulo 1 y el versículo 8. Pero sabemos que la ley es que cuando se usa de manera legítima. Cuando se usa de la manera correcta. ¿Cómo podemos saber si la estamos usando de una manera legítima? Ok, si yo quiero usar la ley, si yo quiero decirle a alguien que está desobedeciendo alguna parte de la ley o que está actuando en contra de la ley en algún aspecto de su vida, y yo estoy leyendo la ley, cuando llego a esa parte de la ley, primero me pregunto yo si yo la estoy obedeciendo. Primero me pregunto yo si yo estoy actuando de acuerdo a ella. Y me pregunto yo si no habrá otra situación en la ley contra la que yo estoy obrando y en la que no la estoy honrando. Y entonces, a una vez con ese conocimiento, ahora puedo ir con el hermano, con la hermana y corregirla con humildad, con amor y gracia. No condenando, corrigiendo, con humildad, con amor y gracia. Entonces, la ley es buena cuando se usa de manera legítima. Si se usa de manera ilegítima, ¿en qué se convierte? Se convierte en un látigo, se convierte en un palo, se convierte en una espada que tasajea a cuanta persona tenemos delante. Pero la espada, el látigo, el palo, nada más da hacia enfrente, ¿verdad? No da para atrás. Y la primera que debe ver en dónde se encuentra de acuerdo a la ley, debemos de ser nosotros mismos. Porque lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Entonces tenemos que estar seguros que estamos siguiendo la lumbrera de la palabra de Dios. ¿Sí? Tenemos que estar siguiendo, estamos en la luz de la lámpara de la palabra de Dios. Y es entonces cuando podemos usarla correctamente. Noten lo que Pablo le sigue diciendo a Timoteo en 2 de Timoteo capítulo 3, los versículos 16 y 17. Dice que,
Toda la Escritura. ¿Cuánta Escritura? Toda. De principio a fin. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Vieron la palabra para juzgar ahí? ¿Vieron la palabra para condenar ahí? ¿Verdad que no están esas palabras ahí? No está ahí la palabra juzgar, no está ahí la palabra condenar. Sin embargo, ¿cuántas veces hemos usado la palabra de Dios para condenar o para juzgar a alguien? ¿Cuántas veces hemos usado la palabra de Dios para condenar o juzgar a alguien? ¿Sí? Porque la Biblia dice. Esto es lo que la Biblia dice. ¿Y eso es todo lo que la Biblia dice? No, pues dice muchas otras cosas, pero esto es lo que me interesa a mí ahorita, porque es lo que estoy viendo a aquel hermano hacer. Y la vista se cierra así. Es como láser, es como un rayo láser así que nos lleva a ver claramente lo que el otro está haciendo, pero que nos cierra la visión a todo lo que nosotros estamos haciendo o no haciendo según sea el caso. Entonces, de nuevo, 2 de Timoteo 3, 16 y 17. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea echado de la iglesia para que no esté causando más problemas de los que ya tenemos. ¿Verdad? Para que nadie vaya a ser contaminado con ese comportamiento, para que nadie vaya a creer que se puede salir. No, esta iglesia es santa. Mis hermanos, qué tan fácil es caer en el mismo error de los fariseos, qué bárbaro. Y si no lo hacen como yo digo, y si no obedecen la ley como yo la interpreto, entonces están todos condenados al infierno. Porque yo voy a ser el filtro por el cual tenga que pasar todo lo que aquí se hace. Oh my goodness, hermanos, por favor, si ese es el corazón de alguien, arrepiéntase. Arrepiéntase. Porque eso es por lo que el Señor Jesucristo les está hablando, como les habla después. Lean el capítulo 23 de Mateo para que vean cómo les habla a los fariseos y a los escribas. ¡Hipócritas! Mis hermanos, esto es para vernos a nosotros mismos, esto es para vernos en el espejo. Eso es para vernos cómo estamos comportándonos nosotros en este aspecto de la ley, de la palabra. Porque así como ellos la escudriñaban, nosotros la escudriñamos cada semana, ¿no es cierto? Y me quiero imaginar que ustedes la escudriñan en sus casas cuando están a solas con el Señor, tomándose un café, orando, etcétera, etcétera. Y el Señor les ha estado enseñando las cosas que Él quiere que aprendamos de su palabra y en las que quiere que seamos obedientes. Pero no para ganarnos su favor, sino porque ya nos ha salvado. Somos salvos por gracia, por medio de la fe, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces nuestra obediencia debe ser producida por el conocimiento de que ya somos salvos y de que nuestra salvación no nos costó nada a nosotros, pero a Él le costó absolutamente todo. De nuevo Pablo en 2 de Timoteo capítulo 2, versículos 11 al 15. Noten lo que les dice Pablo a Timoteo aquí. Esta palabra es fiel. Si morimos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si lo negamos, también Él nos negará. Versículo 13, si somos infieles, Él permanece fiel, Él no puede negarse a sí mismo. ¿Sí? Él no puede negarse a sí mismo. Recuérdales esto, les dice en el versículo 14. Recuérdales esto y exhórtalos ante el Señor a no contender, noten, acerca de palabras que para nada aprovecha y que solo lleva a la perdición de los que escuchan. Procura con diligencia presentarte ante Dios como aprobado. ¿Como qué? Como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. Ok, esto me hace pensar a mí que antes de yo exponerle la palabra a ustedes, tengo que estar seguro de que estoy usando bien la palabra de verdad. Y esto debe hacerlos pensar a ustedes que si alguna vez van a usar la palabra para corregir, para redarguir, para etcétera, 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 van a estar usando bien la palabra de verdad.
Y no la van a estar usando como ustedes creen que se debe usar para regañar, para condenar, para juzgar, sino para buscar volver al que se haya desviado al camino de la verdad. ¿Sí? Entonces tenemos que tener mucho cuidado con esto. Porque de nuevo ellos escudriñaban las Escrituras. Quiero hacer hincapié en eso. Ellos escudriñaban las Escrituras. Debieron haber sabido. Nosotros escudriñamos las Escrituras. Debemos entonces saber lo que el Señor está tratando de decirnos y lo que el Señor nos está tratando de enseñar por el poder del Espíritu Santo. Y de recibir lo que nos está tratando de enseñar. Y de buscar aplicarlo a nuestras vidas antes de buscar cómo se le aplica a las vidas de los demás. Porque nosotros no conocemos las circunstancias de los demás. No sabemos por las cosas que han pasado en su propia vida. No sabemos por los problemas que han tenido. No sabemos cuál ha sido su experiencia de vida. Puede haber sido mucho más difícil de lo que nosotros pensamos, pero juzgamos de acuerdo nada más a lo que vemos sin buscar entender todo lo que ha pasado en las vidas de los demás. Entonces, no debemos de ser como estas personas que se le ponían al tú por tú con Jesús, porque estaba, entre comillas, quebrantando la ley. Por eso en el versículo 41 les dice, noten, yo no recibo gloria de parte de los hombres. Yo no recibo gloria de parte de los hombres. Jesús no necesitaba, ni estaba solicitando, ni el testimonio, ni la alabanza de los seres humanos. ¿Se dan cuenta de eso? De nuevo, Jesús no estaba ni solicitando, ni el testimonio, ni la alabanza de seres humanos. Él estaba aquí para hacer la voluntad del Padre y recibir la honra que Él, el Padre, le daba. Eso era lo que lo preocupaba a Él. Eso era lo que lo absorbía a Él, esa era su pasión, hacer la voluntad de Dios, de acuerdo a como el Padre se lo mostraba. Por eso dice en los versículos anteriores, que Él hace lo que ve al Padre hacer. Entonces tenemos que preguntarnos nosotros, si lo que estamos haciendo son cosas que vemos al Padre hacer, o son cosas que creemos que debemos hacer. Porque si vamos a hacer lo que vemos al Padre hacer, vamos a ver al Padre obrar ¿con qué? Con gracia, con amor, con misericordia. Pastor, ¿y justicia no? Sí. Pero eso va a ser en el día final. Y entonces no debemos de caer en el error de juzgar antes de tiempo. Y si vamos a juzgar a alguien, ¿a quién es el que debemos juzgar? A mí. Y si me siento condenado yo mismo, porque yo sé cómo soy y sé en dónde estoy fallando, acuérdense que si nuestro corazón nos condena, mayor que nuestro corazón es ¿quién? Es Dios. ¿Se dan cuenta ustedes de la confianza en la que podemos vivir como cristianos, como verdaderos cristianos, como verdaderos creyentes en el Señor? ¿Se dan cuenta de la confianza que podemos tener? El cristiano que vive todo preocupado, tengo que cruzar todas las T's y ponerle todos los puntos a todas las I's y estar seguro que uso Y cuando tengo que usar Y, e I cuando tengo que usar I, etcétera, etcétera. No está viviendo en la libertad con que Cristo lo hizo libre. Está tratando de vivir de acuerdo a la ley que él o ella mismo ha interpretado. Pero pastor, estoy confundido porque entonces no tengo que... ¿Puedo vivir como yo quiera? El que es verdaderamente cristiano, sí. El que en realidad ha entendido la gracia, el amor y la misericordia de Dios, sí. Porque el que se ha dado cuenta de lo que le costó a Dios salvarle, no va a querer ofender nunca a Dios con su comportamiento. De ninguna manera. Porque el amor de Cristo nos constriñe, nos fuerza. ¿Nos forza? Sí, ¿verdad? A reconocer o a llegar a la conclusión de que si Él murió por nosotros, ahora nosotros debemos de vivir para Él. Es la única conclusión lógica. Y el Señor dice aquí, yo no recibo gloria de parte de los hombres. No necesitaba, no solicitaba ni el testimonio ni la alabanza de los seres humanos.
porque Él estaba para hacer siempre la voluntad del Padre y recibir la honra que solo Él le daba. Versículo 42 dice, pero yo los conozco a ustedes y sé que el amor de Dios no habita en ustedes. De nuevo, escudriñaban las Escrituras, las tenían aprendidas, citaban rollos enteros de la ley de Moisés, los profetas, ¿sí? Los salmos. Como hay muchos cristianos que pueden hacer eso, ¿no es cierto? Recitan libro, capítulo, verso, tienen una memoria fotográfica y tienen un versículo para todo el pecado de todos los demás. Tienen un versículo con el cual dirigirse a todo lo malo que los demás hacen. Todavía no han leído la parte que está escrita directamente para ellos. Ya leyeron toda la Biblia, pero no encuentran esa parte que se dirija directamente a ellos. No voy a decir que levanten la mano, pero ¿habrá alguien así con nosotros aquí hoy? No lo creo. Pero puedo estar equivocado. Yo no puedo juzgar a nadie, así es que puedo estar equivocado. Entonces Él dice, yo los conozco a ustedes y sé que el amor de Dios no habita en ustedes. No lo van a poner en la pantalla, pero miren ahí en su Biblia si quieren en Juan capítulo 2, los versículos 24 y 25. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque los conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le dijera nada acerca del hombre, pues Él sabía lo que en el hombre había. ¿Usted cree que fue en aquel tiempo nada más o usted cree que Jesús sabe lo que hay en cada uno de nosotros? A Él no lo vamos a engañar. A Él no lo vamos a ir con Él con que a Chuchita la bolsearon, con que así me enseñaron, con que eso fue lo que me dijeron, con que eso fue lo que he aprendido. Con Él no, Él conoce nuestro corazón, Él ve hasta lo más profundo, ve lo más negro que tenemos en el corazón. Entonces toda la santidad que queramos aparentar aquí hoy, para los demás se puede ver muy bonita, pero Dios sabe lo que está ahí. Ahora, no me malentienda, no estoy diciendo que tienen un corazón negro y putrefacto, no estoy diciendo eso. Porque si hemos creído en Jesús, hemos sido hechos nuevos, ¿no es cierto? Lo que estoy diciendo es que así como Él no necesitaba que nadie le dijera nada acerca de estos hombres, no necesita que nadie de nosotros vaya y le diga algo acerca de los demás, porque Él nos conoce. Él sabe de qué pata cojeamos. ¿Sí? Ahora, la referencia en el versículo 42 al amor de Dios, hay dos maneras de verse aquí. Esto podría significar el amor de las personas por Dios o el amor de Dios por las personas. ¿Sí? Cuando dice que el amor de Dios no habita en ustedes. ¿Sí? Podría estar hablando aquí del amor de Dios por las personas o del amor de las personas por Dios. Y esto lo que quiere decir es que no podían ver cómo Dios estaba expresando su amor por ellos al enviar a Cristo a venir a salvarlos. Y su actitud hacia Él, hacia Cristo, demostraba que ellos no tenían amor por Dios en ellos. Y afirmaban amar a Dios, pero su actitud hacia Jesucristo demostraba que su amor era falso. Porque si hubieran amado a Dios, hubieran reconocido a Cristo, y no lo hubieran juzgado como lo juzgaban. Y lo hubieran aceptado porque se darían cuenta de que Él es el Mesías del cual hablan las Escrituras. Lo más probable es que su falta de amor a Dios esté en mente en este versículo que leímos, en el versículo 42, cuando vemos el contexto de todo lo que sigue. ¿Por qué? Porque estaban más preocupados por recibir la alabanza humana que por ellos dar alabanza a Dios por lo que tenían delante de ellos. Entonces estaban más preocupados por recibir la alabanza humana que por ellos dar alabanza a Dios por lo que tenían delante de ellos. En lugar de decir, Señor, explícanos cómo es posible que haya sanado a este hombre que tenía 38 años enfermo. ¿Por qué lo hiciste en el día de reposo? Que ya se los había dicho, mi padre hasta hoy trabaja, así es que yo también trabajo. Pero explícanos, dinos, ¿por qué? En lugar de eso simplemente lo juzgaron. Simplemente usaron la espada de dos filos para agarrarlo a machetazos y tratar de cortarlo antes de que causara más daño. El versículo 43 dice, yo he venido en nombre de mi Padre y ustedes no me reciben, pero si otro viniera en su propio nombre, a ese sí lo recibirían.
Noten lo que les está diciendo aquí. Yo he venido en el nombre de mi Padre, ese Padre en el que ustedes dicen creer, ese Dios en el que ustedes dicen tener su esperanza, ese Dios que les dio la ley, que es perfecta, ese Dios, yo he venido en el nombre de Él. Pero ustedes no me quieren recibir. Pero está diciéndoles aquí por adelantado, pero yo les aseguro que si otro viniera en su propio nombre, a ese sí lo recibiría. Y Jesús les está advirtiendo que iban a venir falsos maestros, que iban a venir maestros que iban a enseñar caminos diferentes, caminos falsos. Y que ni siquiera iban a decir que venían en el nombre del Padre, sino en su propio nombre, y a ellos sí los van a aceptar. Lo vemos constantemente en nuestro mundo de hoy, ¿no es cierto? ¿Cuántos maestros falsos no hay que tienen iglesias gigantescas, que predican el evangelio de la prosperidad, que predican que todo mundo que esté enfermo puede ser sano con tan solamente decir en el nombre de Jesús? Que predican que Jesús no vino en realidad en carne humana, sino que era un espíritu, era una emanación que se aparecía, porque como la carne es mala, Dios no podía venir en carne, tenía que ser espíritu nada más. Entonces, sí, pero el Señor les está advirtiendo aquí que esto va a suceder, porque debido a que rechazaron al verdadero Hijo de Dios que vino en el nombre del Padre, un día iban a aceptar un Mesías falso. ¿Saben quién es ese Mesías falso? El anticristo. El anticristo. Un día ellos van a aceptar a ese Mesías falso, que va a venir en su propio nombre. Porque ¿saben qué, mis hermanos? Si rechazamos lo verdadero, a la larga aceptaremos lo falso. Si rechazamos lo verdadero, a la larga vamos a aceptar lo falso. Porque no nos hemos dado a la tarea de conocer bastante bien lo verdadero. Esta ilustración se ha usado muchas veces en la agencia de Estados Unidos que se dedica a detectar billetes falsos. ¿Qué es lo que les hace? ¿Qué es lo que les enseñan? ¿Cómo les enseñan? Con un montón de billetes falsos para que sepan a qué huelen, cómo se sienten, cómo cambian los colores en los billetes falsos. No. Les enseñan el billete verdadero, se aprenden también el verdadero, que cuando llegan a tener un billete falso en sus manos, saben que es un billete falso. ¿Alguna vez ustedes han tomado un billete y dicen, este me parece que es falso? Está muy grueso, o se mira medio descolorido, o qué sé yo, y lo lleva al banco y no pasa nada, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ellos saben cómo son los billetes falsos, tienen la maquinita esa que detecta cualquier cosa falsa y los detectan. Y de igual manera, nosotros tenemos que tener también entendido y aprendido lo verdadero, que cuando algo falso se nos presenta, lo podemos identificar inmediatamente. Pero ¿cuánta gente hay que en lugar de leer las Escrituras, escudriñar las Escrituras, compran libros de autoayuda? Y se aprenden los principios de esos libros de autoayuda, que los 5 lenguajes del amor, que amor y respeto, que casados y cómo permanecer así, y que no digo que esos libros tengan algo de malo, no digo eso. Lo que estoy diciendo es que no conocemos bien lo verdadero. Si no conocemos bien lo verdadero, ¿cómo vamos a saber que lo que se nos está presentando es falso? Tenemos que conocer bien lo verdadero. Y aquí el Señor les está diciendo, ¿saben qué? No me conocen a mí, aunque yo les digo que he venido en nombre de mi Padre. ¿Sí? No me reciben a mí, pero van a recibir a otro que va a venir en su propio nombre. A él sí lo van a recibir. Hablando del anticristo, Pablo escribe en 2 de Timoteo capítulo 2, los versículos 7 al 12. Noten, 2 de Tesalonicenses. ¿Dije Timoteo? Sí, ¿verdad? Discúlpenme, caballeros allá atrás. Es 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, los versículos 7 al 12. Ok, discúlpenme. Hablando del anticristo aquí, Pablo les escribe, porque el misterio de la iniquidad, noten, desde aquel tiempo ya está en acción. Solo que en este momento hay quien lo detiene. El misterio de la iniquidad está hablando del anticristo, del espíritu del anticristo. Quien lo detiene es el Espíritu Santo de Dios. ¿Pero hasta cuándo? Hasta que Él, el Espíritu Santo de Dios, a su vez se ha quitado de en medio. ¿Cuándo va a ser quitado de en medio? Cuando la iglesia sea arrebatada, juntamente con la iglesia, el Espíritu Santo de Dios se va a ir con la iglesia. ¿Sí? Entonces, dice el versículo 8, se manifestará ese malvado
a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Versículo 9. La llegada de este malvado, que es obra de Satanás, vendrá acompañada de gran poder y de señales y prodigios engañosos y con toda falsedad e iniquidad para los que se pierden por no haber ¿qué? Querido recibir ¿qué? El amor de la verdad para ser salvados. Por eso Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira, a fin de que sean condenados todos los que lejos de creer lejos de creer a la verdad, se deleitaron en la injusticia. Les va a venir este camarada y va a engañar a todo mundo. Y todos los que no creyeron al Señor Jesús, el mismo Señor les va a dar les va a quitar la habilidad para ver claramente y van a ser engañados. ¿Y por qué tanta gente va a ser engañada? ¿Por qué? Porque va a venir con señales, va a venir con prodigios, ¿sí? Va a venir con todo tipo de milagros que supuestamente van a ser, ¿sí? Gran poder, señales, prodigios engañosos. Y es sobre lo que la gente se va ahorita, ¿no es cierto? Si no hay milagros y si no hay manifestaciones del Espíritu y si no hay caídos para atrás y gente que corra por todos lados y ministerio, ¿saben que hay una iglesia que tienen ministerio de toallas? Sí, ministerio de toallas, no para secarse. Es por si acaso a una hermana le da va del Espíritu y se cae y trae falda, pues le ponen una toalla en las piernas para que no vaya a causar alguna... Es cierto. Hay gente que corre por todos lados. Miré un video ayer o antier de gente corriendo por todos lados, jóvenes corriendo por todos lados, gritando, haciendo todo. Y esa es la manifestación del Espíritu. Hay gente que se lo cree. Y así fue como se manifestó el Espíritu cuando descendió sobre Jesús. ¿Cómo se manifestó el Espíritu cuando descendió como Jesús? Como paloma, manso, tranquilo. Y aun cuando hablaron en lenguas, no estaban hablando en lenguas así como que hablaron en lenguas o escucharon cada quien en su lengua natal, pero fue con el propósito de que todos escucharan el mensaje, no fue sin ningún propósito. Entonces el anticristo va a venir en su propio nombre y será recibido, pero no solo por los judíos, sino por todo el mundo. Por todo el mundo. Versículo 44 dice, ¿y cómo pueden ustedes creer? Les sigue diciendo, si se honran los unos a los otros, pero no buscan la honra que viene del Dios único. ¿Cómo van a creer? Es imposible que crean. ¿Por qué? Porque si llegan a creer, aquellos que ahorita los honran, aquellos que ahorita los alaban, ¿qué van a hacer? Los van a criticar. Les van a decir, tú también ya creíste en este Mesías que viene de Nazaret, este carpintero que viene de Nazaret. ¿Ya te lavaron el coco a ti también? Ya te echaron sus polvitos mágicos para que creas. Entonces por eso no pueden creer. Sí, porque ustedes se honran unos a otros por lo que hacen y dicen que viene de parte de Dios. Sí, pero no buscan la honra que viene del Dios único. Están tan preocupados por lo que los demás de entre ustedes mismos los alaben y los reconozcan, que no les importa buscar la honra que viene de Dios mismo por creer en Jesús. Sí, prefieren quedar bien con todos los demás, prefieren quedar bien con su familia, prefieren quedar bien con sus amigos, prefieren quedar bien con todo mundo y no creer en Jesús, porque el creer en Jesús les va a poner un estigma encima de que ya son, como se decía en mis tiempos, de que ya son aleluyas. Ya te hiciste aleluya. No nomás aleluya, amén y gloria a Dios, me dice también. ¿Sí? ¿Y qué? También. ¿Verdad? Entonces, por eso no podían creer, porque estaban más preocupados por lo que los demás creyeran de ellos, que lo que Dios creyera de ellos o dijera de ellos. Y les digo una cosa, hay gente así todavía, que no se entrega a Jesús por lo que vayan a pensar los demás acerca de ellos, por los que vayan a decir, o porque han estado siendo invitados por mucho tiempo por un familiar, hijo, hija, padre, madre, quién sabe, y el convertirse, el creer, va
con ello van a estar dándole la razón a quienes los ha estado hablando y evangelizando y diciendo tanto. Y saben que yo no le puedo dar la razón. No le puedo dar por más que quiero, no le puedo dar la razón. Porque yo sé cómo era él, porque yo sé cómo era ella. Porque yo sé cómo se comportaba antes de supuestamente venir a Cristo. A mí no me va a engañar. Y yo no voy a caer en esa trampa. Si él o ella cayeron, yo no voy a caer. Y están viendo claramente las evidencias, están viendo claramente el cambio que ha habido en la vida de quien los esté evangelizando, pero no quieren aceptar. ¿Por qué? Porque están más preocupados porque los demás, entre ellos, los alaben y los reconozcan. Y no les importa buscar la honra que viene de Dios mismo por creer en Jesús. Mis hermanos, los fariseos disfrutaban al ser honrados por los hombres. De nuevo, lean el capítulo 23 de Mateo, específicamente los versículos 1 al 12. Y no buscaban el honor que viene solo de Dios. Buscaban la gloria de los hombres, buscaban la gloria que los hombres les podían dar y ser bien vistos por los hombres en lugar de buscar la gloria de Dios y ser bien vistos por Dios. No honraron al Hijo, según leímos en Juan 5:23, porque Él no les rendía honor a ellos. Ellos eran los dirigentes, ellos eran los religiosos. Si Él era el Mesías, los tenía que reconocer como gente digna de revelarse delante de ellos, ¿no es cierto? Ellos eran los que estaban, ellos eran los que estaban en lo correcto. Y si querían que creyeran en Jesús, entonces Jesús tenía que reconocerlos a ellos para poder creer en Él, porque ¿cómo es posible que Jesús no me reconozca a mí, que soy tan santo, que siempre he obedecido la ley, que nunca nada inmundo ha entrado en mi boca, como decía Pedro? ¿Se acuerdan cuando bajó el lienzo y le dijo, Pedro, mata y come? ¿Y qué hizo Pedro? Ay, no, Señor, nunca ha entrado nada inmundo en mi boca. No, pero cuántas cosas inmundas salieron de su boca aún mientras estaba el Señor Jesucristo aquí, ¿verdad? Pero no, si no me reconocen a mí mi santidad, si no me reconocen a mí mi justicia, si no me reconocen lo recto y lo justo y lo bueno que soy, ¿cómo voy a honrarlos yo a ellos? Entonces él no reconocía su religiosidad como digna de honor, como digna de honra, cosa a la que ellos estaban acostumbrados y por eso lo rechazaban. Por eso lo rechazaban. Porque no los reconocía a ellos por lo que ellos decían que era, porque Él conocía sus corazones, Él sabía exactamente cómo y lo que eran. Y como Él no los reconocía a ellos, nosotros ¿por qué lo vamos a reconocer a Él? Si fuera el Mesías, supiera la clase de judío que soy. Respeto todos los aspectos de la ley. Sí. Es como cuando aquella mujer, ¿se acuerdan? Que viene con un frasco de alabastro y lo rompe sobre su cabeza y lo unge y con sus lágrimas lava sus pies y con su cabello lo seca. ¿Se acuerdan lo que dijo aquel fariseo? Si este hombre supiera qué clase de mujer lo está tocando, si este hombre supiera la clase de mujer que está haciendo esto por él, no se dejaría tocar por ella. Esa es la religión. Esa es la religión. Juzgando a la mujer por quien ella era, pero no juzgándose ellos mismos por rechazar a Jesucristo por lo que Él era. Y porque no los reconocía a ellos por lo que ellos creían ser. Pero noten lo que les dice en el versículo 45. No piensen que yo voy a acusarlos delante del Padre. Hay alguien que sí los acusa, y es Moisés, en quienes ustedes tienen puesta su esperanza. Imagínense lo que estos camaradas debieron haber pensado cuando el Señor les dijo esto. Ellos tenían a Moisés arriba, hasta arribototota. No había alguien más grande para ellos que Moisés. Luego seguía David y luego Salomón quizás, pero Moisés era el que los había liberado de Egipto. Entonces, noten de nuevo el versículo 45, no piensen que yo voy a acusarlos delante del Padre. Hay alguien que los acusa y es Moisés en quien ustedes tienen puesta su esperanza. Lo que les está diciendo es que ustedes creen que cuando todo quede claro,
Cuando el polvo se calme, cuando el humo desaparezca, ¿sí? Las palabras que Moisés dijo y escribió los van a justificar delante de Dios. Eso es lo que estaban creyendo en ellos. No vamos a creer en nada, no vamos a pensar en nada, solo lo que Moisés dijo y vamos a aferrarnos y a esforzarnos por obedecer la ley. Y cuando todo quede claro, entonces vamos a estar libres, ¿verdad? Vamos a estar libres. Pero esas mismas palabras de Moisés iban a ser los que finalmente los van a condenar. Porque no reconocieron que el cumplimiento de esas palabras estaba en Jesús. Los judíos sabían lo que Moisés escribió, lo tenían memorizado, pero en realidad no creían lo que escribió. Porque escuchen esto y escríbanlo si tienen que escribirlo. Una cosa es tener la palabra en nuestras manos y nuestra cabeza memorizada, y así como la tienen en sus manos ahorita, ¿sí? Pero otra muy distinta es tenerla en nuestro corazón y ponerla por práctica en nuestra vida. ¿Sí? La mayoría de ustedes ahorita tienen una Biblia en las manos. Muchos de ustedes tienen versículos memorizados. Muchos de ustedes tienen capítulos completos memorizados. Muchos de ustedes son, así como los fariseos eran en aquel tiempo, escudriñan las escrituras, pero son dos cosas muy diferentes. Tener la palabra en nuestras manos y nuestra cabeza, pero muy distintas tenerla en nuestro corazón y ponerla por práctica en nuestras vidas. No concuerda lo uno con lo otro, aunque debería de ser lo uno y lo otro. ¿Sí? Entonces no queremos caer en el error que ellos cayeron, porque noten lo que les dice en el versículo 46. Si ustedes le creyeran a Moisés, me creerían a mí, porque él escribió acerca de mí. Entonces, si ustedes le creyeran a Moisés, en realidad creerían en lo que yo les estoy diciendo también, porque él escribió acerca de mí. Si en realidad tuvieran la palabra de Moisés en tan alta estima, me creerían a mí también, porque las palabras de Moisés hablan de mí. Y lo que esto nos dice es que no había congruencia entre lo que los judíos decían creer y la forma en la que veían a Jesús. Congruencia quiere decir una relación lógica. Congruencia quiere decir una conformidad entre lo que decimos creer y la forma en la que decidimos vivir. ¿Escucharon eso? Es importante. Quiere decir, congruencia quiere decir conformidad entre lo que decimos creer y la forma en la que decidimos vivir. Si lo que decimos creer no es lo que usamos para vivir nuestras vidas, no hay congruencia en nosotros. Estamos engañándonos nosotros mismos. Lo que debemos hacer es caer de rodillas delante de Dios, pedir perdón y pedirle que con su Espíritu nos ayude a ser congruentes en lo que decimos creer y en lo que y cómo decidimos vivir. Los judíos se habían equivocado en su manera de ver las Escrituras. Pero para eso vino Jesús. Para eso vino Jesús, para aclarar todas las cosas. ¿Por qué? Porque les estaba dando la oportunidad a ellos, como su pueblo que eran. Porque no me avergüenzo del Evangelio, dice Pablo en Romanos 1. Porque es el poder de Dios para salvación, para los judíos primero y también para los gentiles. Les estaba presentando el plan de salvación, les estaba recordando lo que Moisés había escrito para que se volvieran al verdadero Mesías, para que dejaran de confiar en sí mismos. Pero no querían creer, ¿por qué? Porque no creían en verdad lo que Moisés había escrito. Se habían equivocado en su manera de ver las Escrituras. Pero para eso vino Jesús. Porque noten lo que Moisés había dicho, o lo que Dios les había dicho por medio de Moisés. En Deuteronomio capítulo 18 y el versículo 15, Moisés hablando aquí dice, el Señor tu Dios, le está hablando al pueblo de Israel, hará que surja en medio de ti, de entre tus hermanos, un profeta como yo. A él deberán escuchar. Este profeta como él era Jesús, así como él los rescató de la esclavitud en Egipto, Jesús vino a rescatarlos de la esclavitud al pecado. Y así como Moisés les declaró la ley que Dios les había dado, así Jesús había venido a declarar la forma correcta de interpretar esa ley.
Dios hablando en Deuteronomio 18, los versículos 18 al 19, dice, voy a hacer que de entre sus hermanos surja un profeta como tú, Moisés. Pondré mis palabras en sus labios y él les comunicará todo lo que yo le ordene decir. Versículo 19, pero yo le pediré cuentas a todo el que no atienda las palabras de ese profeta, que ese profeta proclame en mi nombre. Yo les voy a dar un profeta y ellos van a tener que obedecerlo, pero si no lo obedecen, yo voy a pedirles cuentas a todos aquellos que no lo entiendan. ¿Se imaginan si hubieran entendido eso? ¿Ustedes creen que hubieran aceptado a Jesús? ¿Si lo hubieran reconocido? En el Nuevo Testamento se cumple esto en Hechos capítulo 3, los versículos 21 al 23. Noten lo que dice aquí. Es necesario que el cielo reciba a Jesús hasta el momento en que todas las cosas sean restauradas, lo cual Dios ya ha anunciado desde los tiempos antiguos por medio de sus santos profetas. Versículo 22. Porque Moisés dijo, el Señor su Dios les levantará un profeta de entre sus hermanos como me levantó a mí. Ustedes deben atender a todo lo que Él les diga. Todo aquel que no escuche a ese profeta, ¿qué será? Será eliminado de su pueblo. Les está dando más razones, se les está aclarando el mensaje, les está diciendo con claridad lo que tienen que hacer. Sin embargo, no quisieron creer. El Señor estaba hablando de Jesús, de que un día vendría a enseñarles el camino de regreso a Dios, pero ellos no entendieron lo que Dios estaba diciendo y cuando Jesús vino no lo reconocieron. Versículo 47 dice, pero si no creen en sus escritos, los escritos de Moisés, ¿cómo van a creer en mis palabras? Si no creen en sus escritos, ¿cómo van a creer en mis palabras? Si no creen en lo que están leyendo, si no creen en las pruebas que se están dando a través de las profecías del Antiguo Testamento, cumpliéndose en el Nuevo Testamento, si no creen en el nombre de Jesús, que Él era el que iba a venir un día, si no creen en todo lo que a través de todas las Escrituras se les ha estado diciendo, ¿cómo van a creer en las palabras de Jesús? No pueden. El problema, mis hermanos, es que la gente en aquel tiempo no creía lo que la palabra escrita de Dios decía y dice. Y peor que eso, la estaban interpretando de una forma equivocada. Por lo tanto, no podían creer las palabras de Jesucristo. Y eso es lo que está pasando en nuestros tiempos también. La gente no cree en lo que la palabra de Dios dice. Y aún peor, hay quienes se llaman cristianos que buscan interpretarlas de tal forma que esté de acuerdo con lo que ellos piensan y no le dan el verdadero sentido porque no tienen todo el consejo de Dios. Han buscado versículo aquí, versículo allá, un poquito por aquí, un poquito por allá, buscado versículos que solamente respaldan lo que ellos piensan y no han visto todo lo que la palabra de Dios dice acerca de tal o cual tema. Y lo dicen y lo explican y lo exponen basados en ese pedacito de escritura que tienen, porque eso afirma mi manera de pensar, pero no se fijan en todo lo que pudiera contradecirlo o en todo lo que pudiera explicarlo con mayor claridad. Eso es lo que está pasando. Noten el consejo que Pablo le da a Tito mientras el grupo de alabanza pasa al frente de nuevo. Pablo le da un consejo a Tito. Pablo le da un consejo a Tito en Tito capítulo 3, los versículos 8 al 11. Noten lo que Pablo dice. Esta es palabra fiel. Y en esto quiero que insistas. ¿Cómo? Con firmeza. Para que los que creen en Dios procuren ocuparse en las buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Noten el versículo 9. Pero evita las cuestiones necias, las genealogías, las contenciones y las discusiones acerca de la ley, porque son vanas y no son de provecho. Al que cause divisiones, deséchalo desde una y otra de una y otra amonestación, o sea, después de 2 amonestaciones. Pues sabrás que tal persona se ha pervertido y peca y su propio juicio lo condena. Noten lo que les dice aquí. Noten lo que les dice aquí. De nuevo, vamos a leerlo, 3, 8 al 11. Esta es palabra fiel y en esto quiero que insistas con firmeza para que los que creen en Dios procuren ocuparse en las buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres.
pero evita las cuestiones necias, las genealogías, las contenciones, las discusiones acerca de la ley, porque son vanas y no son de provecho. El que cause divisiones, por esta causa, en contexto, debemos verlo, deséchalo después de una y otra amonestación, pues sabrás que tal persona se ha pervertido y peca y su propio juicio lo condena. ¿Se fijan? No podemos andar ahí alegando y todo. Podemos discutir, podemos tratar de llegar a una conclusión lógica, etcétera, etcétera, los unos con los otros. Pero tenemos tanto el uno como el otro que ser guiados por el Espíritu Santo. Y buscar que la verdad que decimos creer sea la verdad que estamos viviendo. Warren Wiersbe escribe en su comentario del Evangelio de Juan lo siguiente: pero antes de juzgarlos nosotros, juzgar a los fariseos y la gente de la que estamos hablando aquí, pero antes de juzgarlos nosotros, tal vez debemos examinar nuestras propias vidas e iglesias. ¿Estamos permitiendo que la tradición religiosa nos ciegue a la verdad de la palabra de Dios? ¿Estamos tan metidos en el, entre comillas, estudio de la Biblia que no vemos al Jesucristo de la palabra? ¿Se dan cuenta de la diferencia? Estamos tan sumergidos en el estudio de la Biblia que no vemos al Jesucristo que nos presenta la palabra, lleno de gracia, de amor, de misericordia. ¿Sí? Entonces, de nuevo, estamos tan metidos en el estudio de la Biblia que no vemos al Jesucristo de la palabra. Escuchen este. ¿Nos da acaso nuestro conocimiento bíblico un ego inflado o un corazón ardiente? ¿Qué es lo que está pasando en nosotros como individuos, como iglesia? Estamos tan orgullosos de que enseñamos la Biblia capítulo por capítulo, versículo por versículo, y todos aprendemos más cada día, cada vez que nos reunimos, y comprendemos más cada vez que nos unimos para estudiar las Escrituras. Y el conocimiento que estamos adquiriendo nos da un ego inflado o está provocando en nosotros un corazón ardiente. Mi oración, mis hermanos, es que sea lo segundo. Que todo el conocimiento que adquirimos por nuestro escudriñamiento de la palabra no cause en nosotros un ego inflado, sino que cause que tengamos un corazón ardiente por el Señor y por la manera en la que el Señor hace las cosas. Porque ese es el propósito. Ese es el propósito de la palabra. No que sepamos más que los demás, sino que sirvamos a Dios como Él merece ser servido. Y nos toleremos y nos perdonemos y nos tratemos los unos a los otros con gracia, con misericordia y amor. Porque eso fue lo que el Señor Jesús vino a manifestar delante del Padre. Amén. Oremos entonces. Padre Celestial, te damos tantas gracias, oh Dios, por tu palabra. Gracias, Señor, por lo que hemos estudiado y aprendido hoy. Señor, te pedimos que por el poder de tu Espíritu nos ayudes a no solamente a escucharlo, sino a ponerlo en práctica. Que el conocimiento que recibimos, Señor, no produzca un ego inflado en nosotros, sino que produzca un corazón ardiente por ti. Que podamos, Señor, darnos cuenta cuando estamos cayendo en el fariseísmo y estamos creyendo de alguna manera que porque nosotros sabemos más que los demás o entendemos más que los demás de acuerdo a nuestra propia interpretación de las cosas, Señor, nos hace mejores que todos. Ayúdanos a reconocer, Señor, que necesitamos de ti, de tu Espíritu Santo. Necesitamos, oh Dios, que tú nos des la habilidad para entender las cosas y podamos comparar lo espiritual con lo espiritual, para que, Señor, tú nos ayudes a ver lo que es el espíritu de la ley y no juzgar únicamente con la letra de la ley, porque la letra mata, pero el espíritu da vida. Gracias por la vida que nos has dado. Ayúdanos, Señor, a seguir viviendo en esa vida con toda libertad, con toda tranquilidad, buscando encontrar en nosotros mismos la obediencia que ser salvos por Cristo debe producir en nosotros. Y en donde nos falte, para poder llegar al nivel en el que debemos de estar,
Ayúdanos tú, a cada uno de nosotros, a mí primero, Señor, a llegar al nivel en el que tengo que estar antes de juzgar a cualquier otra persona, de no estarlo. Bendecimos tu nombre y te damos honra y gloria y lo hacemos todo en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Y la iglesia dice...